Pasaste mucho tiempo en la presencia del Padre. Yo quiero estar con Él como lo hiciste tú. Y yo sé que no siempre es fácil ser ejemplo, mi Jesús, pero hoy voy a vivir para seguir tus pasos, mi Señor. Pasar por donde pasaste, soplando amor y bondad. Yo quiero ser como tú, Señor, y anhelo el ser como tú. Quiero servir como tú serviste, en todo tiempo y lugar. Yo quiero ser como tú, Señor, y anhelo el ser como tú. Quiero vivir como tú. Sanaste a mucha gente, fuiste autor de milagros. Yo quiero hacer milagros como hiciste tú. Moriste por nosotros y nos diste esperanza. Quiero ser esperanza como fuiste tú. Y yo sé que no siempre es fácil ser ejemplo, mi Jesús, pero hoy voy a vivir para seguir tus pasos, mi Señor. Pasar por donde pasaste, soplando amor y bondad. Yo quiero ser como tú, Señor, y anhelo el ser como tú. Quiero servir como tú serviste, en todo tiempo y lugar. Yo quiero ser como tú, Señor, y anhelo el ser como tú. Quiero vivir como tú. Pasar por donde pasaste, soplando amor y bondad. Yo quiero ser como tú, Señor, y anhelo el ser como tú. Quiero servir como tú serviste, en todo tiempo y lugar. Yo quiero ser como tú, Señor, y anhelo el ser como tú, mi Dios. Yo quiero ser como tú, Señor, y anhelo el ser como tú. Quiero vivir como tú, Señor. Como tú, como tú, como tú, mi Dios. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes jóvenes. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes aprendiendo de la palabra de Dios una vez más. Anteriormente estuvimos viendo la manera correcta de tener una comunión con Dios. Y esa es la manera de Dios, no la mía, la manera de Dios, la manera de Él. Estuvimos viendo en Primera de Juan 3 formas en las cuales el ser humano ha intentado tener comunión con Dios y no lo ha podido lograr. Una era bajar a Dios al nivel del hombre, otra era elevar el hombre al nivel de Dios. Y la manera correcta estaba en Primera de Juan, como estuvimos viendo en todo eso, que era confesar nuestro pecado para poder acercarnos a ese Dios que es santo. Si usted no ha visto ese mensaje, si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlo, aquí arriba va a estar saliendo una pequeña cajita en la que usted le puede dar clic y ir
al mensaje anterior para poder seguir con esta serie. ¿Saben? Es algo increíble que con Dios todo se debe hacer a su manera. Y es algo sumamente innegable. Algo fuera de la manera de Dios va a estar mal. Va a estar destinada al fracaso. Por ejemplo, como lo vimos hace unos días, de cómo tener comunión con Él. También con la salvación inclusive. No podemos limpiarnos nosotros mismos de nuestro pecado con buenas obras o con tradiciones o con ser buenas personas o con hacer buenas acciones, sino que tiene que ser a la manera de Dios, creyendo en el único camino que es Cristo. También así lo es caminar con Dios. La manera correcta va a ser la manera de Dios. ¿Qué le parece si me acompaña orando ahí en su casa para que Dios prepare su corazón, prepare el mío para poder tomar esta noche una decisión? Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante usted agradeciéndole su bondad, agradeciéndole, oh Dios, el poder tener su palabra para poder entender cuál es su voluntad, cómo debemos guiarnos, cómo podemos buscarle y cómo podemos agradarle a la manera correcta. Padre, límpienos, abre nuestras mentes, nuestro corazón a su palabra para que podamos tomar decisiones. En el nombre de Jesús, amén. Muchos jóvenes y muchas personas crean sus propios medios para decir que están caminando con Dios, para decir que están haciendo las cosas bien. Algunos pueden tener su vida hecha un desastre, su vida llena de pecado, pero dicen, yo ando con Dios. Yo ando con Dios siempre. Dios está siempre conmigo. Algunos andan alguna pulsera y una cruz como si eso fuera Dios. Y piensan o dicen, yo no salgo sin esto, yo siempre voy con Dios. Pero nada está más lejos que esto, ya que esta no es la manera correcta, no es la manera de Dios. Y esto es sumamente importante si nosotros queremos hacer bien las cosas, porque hay que hacerlo de la manera correcta, hay que hacerlo de la manera que Dios nos la pide. El mensaje anterior estuvimos viendo el libro de Primera de Juan y hoy también estaremos allí y vamos a leer un versículo que nos hablaba de un atributo de Dios, el cual era su santidad, y decía que Dios es luz. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo cual este versículo me habla claro de ese atributo de Dios, que Dios es santo. Primera de Juan 1:6 me dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos jóvenes pretenden vivir una vida desastrosa en pecado y caminar con Dios al mismo tiempo. ¿Saben? No hay nada más contradictorio que eso. No hay nada más contradictorio que decir que estamos con Dios y andamos en tinieblas, andamos en pecado, andamos en nuestros propios deseos. Acompáñenme ahora a Santiago, capítulo 3, el versículo 12, que me habla acerca de esto. Santiago, capítulo 3, el versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
aunque en el contexto de este pasaje está hablando de la lengua, tiene una verdad aplicable en nuestra vida. Una verdad que no podemos ser de dos cosas. O de nosotros estamos caminando con Dios o andamos en tinieblas. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. 2 Corintios, capítulo 6, del versículo 14, la última parte, la parte C, y el versículo 15 me dice lo siguiente: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Aunque este versículo también está hablando del yugo desigual, tiene esa verdad aplicable. Tiene una verdad aplicable a la vida de todo creyente, que no debemos de concordar con el mundo o con el pecado. Pero entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera que yo puedo hacer para caminar con Dios? Bueno, la manera correcta es la manera de Dios. Y es caminar de acuerdo a su palabra. ¿Qué le parece si volvemos al libro de Primera de Juan, el capítulo 1? Y estaremos leyendo el versículo que nos dice la manera correcta de caminar con Él. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra luz acá significa la palabra de Dios, porque es allí donde tenemos la luz de Dios, en su palabra. La única manera de caminar con Dios es a través de su palabra. Se los voy a ejemplificar con una historia. Un señor salió a cazar con un amigo y poco a poco se fue adentrando en el bosque, cuando de pronto sintió y empezó a ver que estaban cayendo gotas sumamente grandes, que anunciaban que iba a llover fuertemente esa tarde. Preocupado por no enfermarse, se metió a una cueva a esperar que pasara la lluvia. Luego de media hora de estar en la cueva, decidió encender una fogata con unas ramas secas que estaban a sus pies. Luego de encenderla, este hombre se percató que no estaba solo en esa cueva. Nunca había estado en un lugar tan lleno de arañas, de lagartijas, como en esa cueva. Y para peores, en un rincón, cerca de donde él estaba, había una serpiente enrollada mirándolo fijamente. Y este hombre, al ver todo eso, salió corriendo sin importarle mojarse. ¿Saben? El hombre de esta historia se encontraba cómodamente en la cueva mientras estaba en tinieblas. Pero cuando hubo luz, pudo darse cuenta de lo que había allí. Pudo mirar bien a su alrededor y las cosas tenebrosas, por decirlo de alguna manera, que se encontraban allí. Joven, persona que nos está viendo, si ponemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver lo que no le agrada a Él y quitarlo de nuestra vida y caminar de acuerdo a lo que Él nos dice, caminar de acuerdo a lo que Él nos pide. Salmo 119, el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hace esta pregunta y la respuesta a esta interrogante es: con guardar tu palabra. En ese mismo capítulo, el versículo 105 me dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe cómo va a saber si usted conoce a Dios, que camina con Él? Por medio de su palabra. Esa es la única manera para caminar con Él. Primera de Juan 2:3 lo dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si
guardamos sus mandamientos. ¿Guarda usted los mandamientos, joven, para no pecar contra Dios? ¿Puede decir usted que está caminando con Él? Leamos el siguiente versículo. El que dice, bueno, yo le conozco, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Nuevamente acá vemos, si alguien no anda de acuerdo a su palabra, como vimos la semana anterior, es una persona mentirosa. ¿Sabes? Resulta difícil creer que todos aquellos que no caminan de acuerdo a la palabra de Dios, que no tienen amor por su palabra ni por su obra, y son desobedientes, sean realmente sus hijos. ¿Cómo creer que tales personas que han pasado por la experiencia de la regeneración, que han pasado por la experiencia de tener un encuentro personal con el Creador, puedan andar su vida así? ¿Sabe, joven? Es bueno examinar nuestra vida, si estamos o no caminando con Dios, si estamos caminando de acuerdo a su palabra. ¿Sabe? La verdad no está en un individuo que afirma ser hijo de Dios, pero que no obedece sus mandamientos. Primera de Juan 2:5. Vamos a leer el 4, que me decía, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:5 me dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. No sé si usted lo notó, joven, pero anteriormente me decía que le conocemos y guardamos sus mandamientos, el que no guarda sus mandamientos, y ahora me dice el que guarda no sus mandamientos, sino su palabra. ¿Por qué dice el que guarda su palabra y no por qué no dice el que guarda sus mandamientos? Saben, la palabra de Dios no solamente encierra los mandamientos, sino que es la expresión de la voluntad de Dios. En la palabra de Dios tenemos la revelación completa para nosotros acerca de su voluntad en nuestras vidas. El guardar su palabra me habla de algo más que querer obedecer los mandamientos, sino también llegar más lejos en obedecer la palabra de Dios, más lejos a querer vivir de acuerdo a su voluntad. La manera correcta para caminar con Dios es a través de su palabra. Y esto debe ser movido por amor. No solo en guardar sus mandamientos, sino que eso me impulse a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida. Pero eso únicamente lo encontramos en su palabra. Joven, le invito a que examine su vida. Le invito a que examine su vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Está andando en tinieblas o camina a la luz de la palabra de Dios? Joven, ¿no sabe si está andando en tinieblas? Como ese hombre que estaba en la cueva, la luz de la palabra de Dios le va a hacer ver las impurezas en su vida, lo que tiene que quitar, lo que tiene que limpiar. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. La manera correcta para caminar con Dios es su manera. Y esa manera es caminar a la luz de la palabra de Dios. Creo que usted ya sabe cuál es la decisión que debe tomar el día de hoy. Joven, no espere más y decídase caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Ya hemos visto dos cosas de la manera correcta. Una es cómo tener comunión con Dios, que es confesar mis pecados.
y la manera correcta de cómo caminar con Dios, que es a través de su palabra. Joven, si usted no está caminando a la manera de Dios, si usted anda en tinieblas, vuélvase a la luz de la palabra de Dios y tenga comunión de acuerdo a la manera de Él. Confiese su pecado. ¿Recuerda la palabra? Homologueo. Decir lo que Dios dice. Y es que hemos pecado y hemos andado en tinieblas. Limpie su vida por completo. Confiese su pecado, derrámese ante Él. Él le va a limpiar. Y ahora sí, ande de acuerdo a su palabra. Ande de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante su presencia, agradecerle su bondad y su misericordia por permitirnos, Señor, poder leer su palabra, poder aprender de ella. Oh Dios, qué gracia más grande ha tenido con nosotros, poder escudriñar su palabra, poder acercarnos confiadamente a usted, Señor, por el sacrificio de Cristo. Padre, límpienos, purifíquenos si no estamos andando de acuerdo a su palabra. Queremos andar de acuerdo a la manera correcta, como usted nos dice, oh Dios, y eso no lo vamos a encontrar fuera de su palabra. Ayúdenos a acercarnos a usted, que la palabra de Dios nos ilumine nuestras vidas y podamos ver nuestras impurezas, limpiarnos y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Límpienos, Señor, y que podamos agradarle. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Joven, Dios le ha hablado y Dios quiere que usted camine de la manera correcta. Si usted ha tomado alguna decisión, contáctenos. Queremos saber de usted. Queremos saber que esta herramienta le ha sido útil para su vida y queremos ayudarle. Si usted tiene alguna petición de oración, cuente con nosotros. Queremos ayudarle en su vida cristiana. Le esperamos en nuestro próximo culto juvenil. Que Dios le bendiga. Hay secretos que guardar y temores que enfrentar. Nuestra identidad, nuestra oscuridad, somos hijos de la luz. Vamos ya, levántate, tu misión suprema es toda sombra deja atrás. Usa bien el tiempo que hay. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Brillaremos, brillaremos. Es el tiempo de anunciar el mensaje de la paz, que hay vida, libertad y amor sin igual en el nombre de Jesús. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz, al mundo brillaremos. Somos la luz, somos la luz, somos la luz. Cristo, tú eres la luz, tú eres la luz.
somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos. Tú y yo somos la luz que el mundo ha de brillar. Tú y yo somos la luz, más alto, más alto, más alto brillaremos.